la semana pasada, como decíamos ayer, vamos Sí, a terminar la cuestión, pues, vamos a terminar el grueso de la eh, morfología del sustantivo y de las demás partículas en esta clase y vamos a entrar a la sección de la morfología del verbo, ¿verdad? El verbo en hebreo es muy, muy sencillo. Tiene solamente dos tiempos, ¿verdad? El perfecto y el imperfecto, que podría traducirse o entenderse como el pasado y el futuro, ¿verdad? O sea, que no tiene ni copretérito, ni antepresente, ni pospretérito, ni... sí, Yadi, esa lección no nos la ha mandado, ¿verdad, el maestro? pronombre, esta no la he enviado, esta de pronombre relativo, Ah, ok. ¿no la he No, enviado esta? no, solo tengo yo hasta la 14. No Ah, sé mm. si tengan Entonces los que no demás. la envíe. Entonces es que no la he enviado, pero ahora se la envío al terminar. Y la que sigue, que Gracias. es la 16, hoy vamos a darle una visión al verbo. Después volveremos sobre algunos detalles de, pues, de la sintaxis y de la morfología eh, de las partículas no verbales, pero ya esporádicamente. Bueno, nos queda por ver, digamos, el pronombre relativo. Vimos los pronombres interrogativos la vez pasada. Ahora vamos a ver el pronombre, bueno, también vamos a ver el pronombre relativo con los pronombres interrogativos. Eh, el pronombre relativo en el español es el que, ¿verdad? Que. Eh, que en hebreo es asher, asher. Y a veces en hebreo moderno se utiliza la forma she, es como una abreviación de asher, nada más decir eso que está ahí subrayado, she en vez de asher. También se utiliza en la Biblia la forma she, solamente que la gran parte de la Biblia utiliza la forma asher, que es, bueno, ya en la última parte del hebreo bíblico se utilizó la abreviación she, pero de todas maneras se sigue utilizando el asher. En el hebreo más antiguo se utiliza casi exclusivamente asher, ¿verdad? Cuando se utiliza la forma she, simplemente se complementa con un dagesh fuerte en la letra siguiente. Ya saben que el dagesh fuerte, pues normalmente es compensatorio, ¿verdad? Es decir, dado que quitamos algunas letras a la palabra asher, pues ponemos un dagesh fuerte en la siguiente consonante, duplicándola. Bueno, el asher significa qué, ¿verdad? No sé si en el Padre Nuestro, en el Salmo 23 tenemos el Asher. No, no, no se utiliza eso porque es No, lenguaje no, no poético, está. es lenguaje poético, ¿verdad? Pero es muy frecuente el Asher, es muy frecuente como en español. Un amigo que me corrigió algún trabajo, alguna vez me dijo que yo estaba enfermo del queísmo, porque utilizaba mucho el pronombre relativo que. Dijo que, ¿verdad? Vamos, encontró que, se piensa que. Y en español puede ser muy frecuente. En hebreo también se utiliza mucho, ¿verdad? Sin embargo, puede tener significados diferentes. Be asher, que también puede ser ba asher, ¿verdad? En vez de iniciar con el sheba simple, inicia con un pataj, ¿verdad? Y este pataj procede pues de este que está acá, nada más que aquí es un patajatef, es un sheba compuesto. Entonces, cuando se le pone la preposición b al asher, en vez de ponerle un sheba simple a la bet, le ponemos la vocal completa, digamos, del sheba compuesto que sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Aleph, como saben, no puede llevar un Sheba simple. Entonces, por eso le pusimos compuesto, pero después la preposición le copió o le robó la vocal y queda ba asher en vez de be asher. Ba asher.
que es algo así como eh, por lo que o en lo que. Porque la preposición quiere decir eso, en o por. Y ka asher en vez de k asher, ¿verdad? También pasa el mismo fenómeno la preposición que se roba la vocal completa de la siguiente consonante y queda entonces ka asher en vez de que asher. Ka asher, pues prácticamente no le cambia ni nada a la preposición que. La preposición que quiere decir como, según, ¿verdad? Y la expresión que con asher, ka asher, pues también quiere decir cómo o según, ¿verdad? No, prácticamente no le añade ningún matiz. Es lo mismo que ka'asher. ¿Eh? Bueno, ya los veremos más adelante. Y ahora vamos a ver unos pronombres, bueno, los pronombres interrogativos. El pronombre relativo asher, pues lo vamos a ver en la práctica, que es asher o she, o puede ir pegado con la preposición de o con la preposición que. Los pronombres interrogativos son dos, ¿verdad? ¿Quién y qué? ¿Quién y qué? Mi quiere decir quién, ¿verdad? Y ma quiere decir qué. Evidentemente, mi se utiliza para personas, ¿verdad? Ustedes pueden traducir esto que voy a decir, mi, que, él. Mi, Miguel. Mi- Miguel. bueno, pero les pedí la traducción. Ah, ¿quién, quién, Ah, ¿Quién? quién ¿quién Que, como Dios? como él? ¿quién como Dios? ¿Quién Como Dios. ¿Quién como Dios? Él es Dios, ¿no? Ni que él, ¿quién como Dios? Y es un arcángel muy famoso porque es el que se opone a Lucifer o a Luzbel o a la bestia del Apocalipsis, porque este ángel en su nombre lleva la admiración de Dios. ¿Quién como Dios? Y se opone al ángel que se quiso poner en lugar de Dios, ¿verdad? Por eso es Miquel el encargado de expulsar a la bestia del cielo. Bueno, mi quiere decir entonces quién y el correspondiente para cosas es qué. Ma, ma. Son los dos pronombres interrogativos, quién y qué, ¿verdad? Eh, pueden cambiar de forma, ¿verdad? Pueden cambiar de forma. En la mayoría de las ocasiones, ma quiere decir que aparece bajo la forma ma. Bueno, parece que estoy diciendo una verdad de perogrullo, pero no, no es así. Aquí tiene un kametz y acá tiene una pata, ¿verdad? ¿Y por qué abrevié la Kametz en Patah? Porque le puse un makef, es decir, en una construcción de constructo, le quito el acento a la palabra ma, porque el makef es lo que hace, ¿verdad? Le quita el acento, y por tanto la vocal se acorta, ¿verdad? Por ejemplo, ma sot. Ma sot, ¿qué es esa cosa? ¿O qué es esa? ¿Qué es esa? Eh, Aquí lo que pasó es que como acorté esta vocal, a esta consonante le añadí un dagesh fuerte. Ma sot. ¿Qué es eso? Claro que en español puede ser eso, pero en hebreo pues es femenino. ¿Qué es esa? ¿Verdad? Esa cosa. ¿Qué es esa cosa? Entonces se abrevia la vocal, ¿verdad? Pero le ponemos un dagesh fuerte a la consonante que sigue. Ya vimos que sot quiere decir eso, esa, perdón, en femenino, esa. Cuando sigue una tet o una ayin, ¿verdad? Especialmente cuando esas podrían o deberían estar puntuadas con dagesh fuerte, ¿verdad? Se cambia la vocal a segol. Entonces ya no es ni ma con kamets, ni ma con pataj, es me, ¿verdad? Con segol, ¿verdad?
Esto porque sigue una ayin, lo mismo si siguiera una tet o una he, ¿verdad? Pues así hace el hebreo, ¿verdad? Pero ustedes tienen que recordar pues es que eso nunca lo hemos visto, Javier. Bueno, pues es el mismo ma, ¿verdad? Pero dado que sigue una ayin, toma me, simplemente toma me. Y esto quiere decir que hiciste, es el verbo asita, es el verbo hacer, asá, el verbo asá, que ya lo hemos estudiado, asá, nada más que no lo hemos visto conjugado y aquí está en la segunda persona del singular. Me asita, ¿qué hiciste? ¿Verdad? En vez de ma asita. La única diferencia es que cambia el segol, bueno, cambia el kametz a segol. ¿Por qué? Porque sigue una ayin, ¿verdad? Y ya dijimos que con estas tres letras, ¿verdad? Eh, puede cambiar la vocal, ¿verdad? Puede tomar un segol. También puede ser que me encuentre con ma asita. ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa hiciste? Bueno, sí puede ser, pero también puede ser me asita, ¿verdad? En algunos casos, la G final del ma, ¿por qué aquí está con patah? Porque ya le puse el makef. Entonces, estamos hablando de una expresión, ¿verdad? En la que ésta pierde el acento. Por eso ha reducido la vocal. Pero en algunos casos, esta G se asimila a la consonante siguiente. Por ejemplo, ma se, en vez de ma sot, aquí está desde luego en femenino, aquí está en masculino, ma se, que ya vimos que es, esto quiere decir, se quiere decir esto, ¿verdad? O este. Y ma se quiere decir que es esto. Claro, hay que sobreentender el verbo ser. Ma se. ¿Qué pasó aquí? Que el pronombre interrogativo ma perdió la G. Perdió la G. Por esa razón, aquí le aumenté un dagesh fuerte, el C. Más C. Entonces, ustedes cuando ven ahí el dagesh fuerte, dicen, ah, caray, ¿de dónde viene este? Pues de que se acortó la vocal. Y aquí, ¿dónde viene el me? Pues de que sigue una ayin, y entonces en vez de ma es me. Puede ser me en vez de ma, o ma en vez de me. Más C, aquí lo que pasó es que perdí la G. Esta ya no la puedo alargar, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer es duplicar la sayin para mostrar que perdí una G. Una G. ¿Qué es esto? ¿Verdad? También ma puede estar unido a una preposición. Va, ma. ¿En qué? ¿En qué? ¿Verdad? Eh, en pausa y delante de una natural puede ser va, me. Bame. Es un poco raro, pero bueno, en pausa o delante de una gutural, eh, en la pausa tengo que alargar la vocal. Hemos dicho que cuando estamos en pausa, que son el adna y el siluk al final del verso, se dice que la palabra está en pausa. Y eso puede hacer que cambie el acento, alargándose una vocal. Pero entonces puede ser ba-me en vez del lugar de ba-ma. ¿En qué? ¿Por qué? No, ¿por qué no? ¿En qué? Ba-me. Unido a la preposición le es la ma. Fíjense cómo se alarga. Digo, en vez de tener una segol, tomo una kametz. La ma. La ma. O puede ser la me. Lame, porque ya vimos que la Kametz puede convertirse eh, en Segol delante de una Aleph, una G o una Ayin, ¿verdad? Eh, y Lame, eso sí quiere decir por qué. Lama se, ¿por qué eso? Lama se, Lama
Se, ¿por qué eso? La Amazot, porque esa, ¿verdad? Ma, seguido de un adjetivo, tiene en ocasiones valor exclamativo. Por ejemplo, Ma adir shimha. Ma, ¿qué? ¿Qué? Adir, grande, grandioso. Shem, es el nombre, ¿verdad? Shem. Eh, Shem. Ha es tu nombre, ¿verdad? Ya vimos que ahí, Shemha, tu nombre. Es Shimha, se acorta porque le añade una sílaba, entonces en vez de Shemha, Shimha. Bueno, pero aquí ma no es una pregunta, no es un pronombre interrogativo. ¿Qué sería la traducción, digamos, literal? ¿Qué es tu magnífico nombre? Pues no, no tiene ese sentido. Ahí es una exclamación, qué magnífico es tu nombre, ¿verdad? Bueno, entonces el ma puede tener un valor exclamativo, no estricta o únicamente interrogativo. Bueno, ya está, esa es nuestra sesión de hoy, bueno, de esta lección, ¿verdad? ¿Cómo decías que el último, qué nombre tan extraordinario? Mi, Eh, o sí, ma, vamos, si lo leo literalmente aquí como está, como interrogativo, sería, ¿qué es tu nombre magnífico? ¿Verdad? Como, sí, ¿qué significa tu nombre magnífico? ¿O cuál es tu nombre magnífico? Pero el ma también puede ser una expresión, ¿verdad? Qué, qué grande es tu nombre, o cuán grande es tu nombre. sí, Bueno, ahora vemos un poco de vocabulario. Ogel quiere decir tienda. Tienda, pues es muy usado en el Antiguo Testamento porque pues los primeros patriarcas eran seminómadas y habitaban en tienda. Y la palabra tienda se siguió utilizando mucho como, como sinónimo de casa, ¿no? Incluso en el Magnificat, no en el Magnificat, bueno, en el Angelus decimos puso su tienda entre nosotros. Y es que así está en griego, dice puso su tienda entre nosotros. El significado evidentemente es puso su casa. Pero claro, cuando andaban en el desierto los israelitas, pues el templo era una tienda en el sentido de que eran lonas, que se enrollaban, se recogían y se cargaban. Eso dice el Éxodo, ¿verdad? Que el Éxodo se escribió mucho, mucho tiempo después y es de tradición, esa parte es de tradición sacerdotal, pero es impensable que el pueblo hubiera cargado eso por el desierto, pero esa es harina de otro costal. La palabra tienda siguió siendo muy usada, no solamente para la tienda del encuentro, la tienda del testimonio, que es el templo digamos, peregrinante de Israel, sino también para hablar de casa en general. Ogel, tienda. O, ot es signo o señal, ¿verdad? Signo o señal. Puede ser un milagro, pero no necesariamente. Beged es traición, la palabra traición. Eh, y el verbo bagad quiere decir traicionar, ¿verdad? Como el verbo ajal quiere decir habitar, ajal. Ojo con la G, es suave, porque el verbo ajal con la J más fuerte, con kaf, quiere decir comer, ajal, comer, pero con G, ajal es tienda, perdón, habitar. Beged es traición y el verbo bagad quiere decir traicionar, ¿verdad? Berit quiere decir alianza. Ha-berit es la alianza o el testamento, el pacto, ¿verdad? Eh, Sebach quiere decir sacrificio, ¿verdad? Y de ahí puedes sacar el verbo sabaj. El verbo sabaj quiere decir sacrificar. El Mizbeach es el altar,
¿verdad? Pero ya ven que tiene la misma raíz. Misbeach es el altar. Eh, Sabaj, sacrificar, sebaj, sacrificio. Es una palabra muy utilizada en el Antiguo Testamento, creo que mucho menos en el Nuevo, porque en el Antiguo, bueno, también en el Nuevo, se habla mucho de los sacrificios en el templo, ¿verdad? Y no necesariamente en el templo, pero los israelitas tenían muchos tipos de sacrificios, no todos cruentos, ni todos implicaban animales, también había sacrificio, es decir, ofrendas, pero no se llamaba sacrificio, eran ofrendas al templo que podía ser de pan, de aceite, etcétera. El sacrificio normalmente era cruento, era la matar a un animalito. Hayil quiere decir fuerza, literalmente, pero también puede decir ejército, como en español. Podemos decir la Fuerza Armada de México, el Ejército Armado. Hayil, ¿no? Pero no siempre tiene sentido de ejército, puede ser simplemente fuerza, puede ser la fuerza de un ser humano, ¿verdad? Hayil. Yom es día. Yom es día, es una palabra un tanto irregular, ¿verdad? Por ejemplo, en el Yom Kippur, Yom Kippur, ¿verdad? El día de la expiación le llaman. Bueno, y aquí en el Salmo 23 tenemos el Yume. Fíjense cómo el sustantivo es Yom, ¿verdad? Pero el constructo plural hace Yume. ¿Mm? Y entonces aquí dice todos los días es el constructo plural. Todos los días de mi vida. Hayai. ¿Mm? Todos los días de mi vida. Entonces aquí es los días que están en plural y en estado constructo. Y aquí tenemos Yamim, que es el plural, pero en estado absoluto, no es estado constructo, ¿verdad? Y habitaré en la casa del Señor por largos días. Yamim, ese es el plural, ¿verdad? El singular es Yom, Yom. Y de ahí viene, pues, Yom Kippur, el día de la expiación. Mishpaha quiere decir familia. Mishpaha, familia. Etz quiere decir árbol. ¿No? Ahí está el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, ¿verdad? Shenayim quiere decir dos, o bien dos veces, es decir, el múltiplo, ¿verdad? Ese es en realidad ¿cómo se llama? El dual, ¿verdad? El dual. Quiere decir dos o bien dos veces. Shonayim. Bueno, ahora es tiempo de que ustedes se luzcan, ¿verdad? Traducción. ¿Qué quiere decir mi sé? Felipe, por cierto, y bienvenido. Mientras yo veo un trago de tequila. buenas tardes. Mise, Misej, Esa G no se pronuncia al final. Mise. Ay, ma. ¿Qué? Mi lo acabamos de ver. Quiere decir quién. ¿Quién? ¿Quién? Mi Mise, sé. ¿qué será Mise? Mise, ¿quién? Sé es un pronombre demostrativo. Este. ¿Quién este? ¿Quién es este? Ok. ¿Quién es este? Marius, bienvenido. ¿Qué dice ahí y qué quiere decir? Ahí dice mazot.
esta es una tau que sí se pronuncia. Ma-sot. Masot. Masot. Masot es que. Ma es que. Ujú. Y sot. ah, Esta es el ¿Qué femenino es de... esta? Ujú. ¿Qué es esta? Bueno, ¿qué es esta cosa, no? ¿Qué es esta mesa, ¿Qué es esta? no? ¿Qué es ¿Qué esta? es esta? Femenino. Eh, Ya. Aquí debí haberle puesto dagesh fuerte, porque se acortó la vocal de aquí en vez de pata, en vez de kametz es pata. Bueno, eh, Patti, Ahí dice lema la. se, perdón, lama se. Ujú, Y bueno, esa es una preposición, puede ser a, ¿no? ujú. ¿A qué es este? ¿A qué es este? ¿O Sí, para qué es este? sí, muy bien. Lama, sí, bueno, está bien la traducción, ¿verdad? Pues recurres a la etimología, pero lama quiere decir por qué. ¿Por qué? Lama Ok, se es por qué es. es este. ¿Por qué es ¿O esto? por qué es? Lama se, ¿por qué? Más sería ¿qué es esto? Mi se es quién es este, pero lama se es ¿por qué es esto? Bueno, eh, Jerónimo, Sí, ¿quién soy yo? exactamente. Mi ani, ¿quién soy yo? Así dice Moisés, ¿no? A Dios cuando le dice Dios, ve a sacar a mi pueblo de Egipto y le dice Moisés, ¿y quién soy yo para sacar al pueblo de Egipto? Mi La ani, anterior es ¿por qué es esto, maestro? ¿mandé? ¿Por qué? La anterior es la ma, ¿Por qué? se, Lama ¿por qué? se, lama se, ¿por qué Sí. esto? Ujú. Puede ser, lama se, por qué así? ¿Por qué de ese modo? ¿Mm? Muy bien. Lama se, ¿Por qué dice ma? sí, ¿por qué así? ¿Por qué eso? ¿Por qué? eh, sí, en el hebreo moderno lo he escuchado en ese sentido. Lama se, como diciendo, Sí. take it easy, cálmate, lama se, por qué tan apurado? ¿No? Bueno, mi ani es quién soy yo, ¿verdad? Bueno, ma Adam, eh, Ma, Felipe, Madam, ¿qué es este hombre? eh, ma, ese sí hay Adam, que pronunciarlo. Ma Adam. Adam. Ma ha Adam. ¿Qué es este hombre? Oh, Mm, sí, fíjate que es ma en vez de mi. No es quién es este hombre, mi Adam. sería, sí, si fuera a mí, sí, sería quién es este hombre, ¿no? Pero ahí dice que, ¿qué es este hombre? ¿Qué es este? Sí. Ah, ya entendí. ¿Qué es? Pero aquí dice el hombre. Ese es el artículo, que no lo hemos visto, pero ya lo veremos. ¿qué es? Ese es el artículo. Y esto es el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Maha Adam. ¿Qué es el hombre? Bueno, no nos vamos a Ja, detener. Patti, Berit Adonai. Berit es em, bendito el Señor. no, no. Berit es pacto o alianza.
Entonces el pacto del Señor, bueno, el Es, pacto de Adonai. exactamente. El pacto de Yahvé, el pacto de Adonai, como quiera. Berit quiere decir pacto o alianza. Pacto o alianza. Bueno, eh, Yadi, Sería, eh, sí, Sibje, ajá, Shelamim. muy bien. Sibje Shelamim. Bueno, acabamos de Shelamim. estudiar la palabra Sebach, que quiere decir Sebach, Sebach. Sacrificio. Ahí Es está, el sacrificio. Ujú. sacrificio. Y entonces aquí lo tenemos en constructo plural, esa es la terminación de plural. Shelamim. Entonces quiere decir sacrificios de, ¿no? Es Sacrificios, constructo plural. Shelam. Sacrificios de Shelamim. Ajá. ¿Qué es eso? Sacrificios de paz. Exactamente. Shalom quiere decir paz, ¿no? Shalom. Shlomo quiere decir pacífico. Suleimán en árabe. Suleimán. Eh, Shalam quiere decir pacificar, es el verbo shalam. Eh, También quiere decir, ¿saben qué? Shalam quiere decir cumplir, cumplir, shalam. Y de ahí viene también el sentido de estar en paz, ¿verdad? Yo ya cumplí, ya estoy en paz, shalam. Pero se utiliza eh, para cumplir un sacrificio, ¿verdad? Bueno, y están los sacrificios Shelamim, los sacrificios de paz. En la Biblia no los traduce como sacrificios de paz, porque son malas traducciones. Hay que esperar a la del doctor Quesada para volver a la etimología. Sacrificios de paz, es lo que está diciendo ahí. Pero en las Biblias los traducen como sacrificios de comunión, porque en estos tipos de sacrificios, decía hace un momento, que hay muchos tipos de sacrificios. Y hay unos sacrificios que se comparte parte de la carne que se sacrifica, se comparte en un grupo, por eso se llama sacrificios de comunión. Bueno, son Shibje Shelamim. Bueno, Maestro, ¿no podría ser como ofrenda de paz? eh, no, no, porque estos sí son ¿No? sacrificios de animal, sí se mata un animal. Mm. En estos sacrificios, Ok. el sacerdote, bueno, o la persona encargada mata al animal, se ofrece la sangre a Dios, una parte se queda con el sacerdote, o sea, es la parte del sacerdote, y otra parte digamos, se hace una fiesta, se hace un banquete. Por eso se llama sacrificio, por eso los traducen de comunión. Pero son sacrificios en Ok. cualquier caso sangrientos, ¿verdad? De víctimas sacrificiales. Gracias. A ver, Pati. A ver, ahí dice, el Jaisha Amar. Muy bien. Bueno, él es Dios y luego No, Ja, no. artículo. Ah, no, porque le falta, no es con la vocal, sí, Si aquí sí, es un segol, si fuera Dios sería con seré, ¿verdad? sí, Aquí es segol, y entonces dice el Haisha, sí. Bueno, ahí Jaisha es la mujer, ¿no? O sea, exactamente. tiene artículo. La Está ahí el mujer, artículo, y sí. Eisha quiere decir mujer. A la Y luego mujer, le dijo exactamente. Dijo a la mujer, o dijo a la mujer. dijo a la mujer, ¿verdad? Esto es intraducible, es como a Asia, ¿verdad? A la mujer dijo. Bueno, Ese es como una
preposición al, Sí, el. sí. Él quiere decir a, ¿verdad? Como, pues sí, como la lamed nada más, ¿verdad? Que a o para de, pero él quiere decir a o hacia, ¿no? A la mujer dijo, ese es el verbo decir, el verbo hablar, probablemente el verbo más usado en el Antiguo Testamento, el verbo amar, que no quiere decir amar, quiere decir decir. Y aquí está, como se enuncia el verbo en la tercera persona, el masculino singular, dijo, perfecto, dijo. A la mujer dijo. Y aquí, bueno, es Dios en el capítulo 3 del Génesis, ¿verdad? Que le dijo al hombre, ¿por qué comiste de esa fruta? No, pues la mujer que me diste. Entonces dijo Dios al hombre, maldito es solo por tu causa, con sudor de tu frente vas a obtener, etcétera, etcétera. Y a la mujer dijo, es esta parte, el Haisha amar. Miren, aquí está, y yo creo que es el mismo texto de Génesis. ¿Y qué dice aquí Marius? Dice Ula, Adam. Ula Adam Amar. Exactamente. Este, Esto es y el la hombre preposición le, que quiere decir a o hacia. y hacia el hombre dijo. Exactamente. Fíjense que es y Entonces, al ¿cómo es hombre amar? dijo. O sea, amar no es amar. No, dijo. No. Dijo. Ya. Fíjense aquí dice el haisha y aquí dice la amar. ¿No? Utiliza la preposición le en el mismo sentido que él. Y en hebreo sí hay amar, profesor. O sea, la palabra amar, en hebreo, el Sí, verbo amar. sí existe el verbo amar Ya. y se puede decir de varias maneras, ¿verdad? Yo creo que Es la más de común. Java, ¿Mandé? Java, Java, Abba, Aba, sí, Ab, es el verbo jabá, con G. Aba. Jabá. Het, perdón, He, Bet, Aleph. El verbo jabá. Por eso suena suave. Jabá. Es el verbo amar. Yo creo que es la forma más usual de decir amar en el hebreo bíblico. Entonces, ¿ahí cómo queda, doctor? En la de amar. Aquí, Ula, y al hombre dijo, o a Adán, Dijo. ¿verdad? Y a Adán dijo. Aquí es un poco raro porque en realidad aquí esa kametz que tiene la preposición le tendría que ser un sheva, pero está aquí una kametz y ¿saben de qué es esa kametz? Es lo que me queda del artículo. Por eso estoy traduciendo y al hombre, porque entonces aquí lleva Adam, lleva artículo, ¿verdad? Y al hombre dijo. ¿Mm? Eh, pero también puede ser a Adán. Y a Adán dijo, y aquí tenemos la preposición le, simplemente, ¿verdad? Que sí, pero aquí debería ser nada más le Adam, le Adam. Pero es como es la Adam, debo suponer que está el artículo, ¿verdad? Y es lo único que me queda del artículo. Falta que estudiemos eso. Pero en fin, entonces dice aquí, y al hombre dijo. A el hombre con artículo, ¿verdad? Dijo, eh, bueno, eh, tú, Felipe, por favor. Ish, Eshe, el lo. Eh, Ish, Asher, ese es el pronombre Ish, relativo. es una parte. Ish, Ish, Asher, Asher,
Lo. ¿Qué quiere decir L? Recuerdo. Es un pronombre demostrativo. Vamos a poner Estos. exactamente. Vamos. Pronombre y adjetivo demostrativo. Entonces, no perdemos tiempo, solamente lo recordamos. Ahí está. ¿Verdad? Es la lección anterior. ¿Verdad? Esta, sot. Y el plural para masculino y femenino es L. Estos o estas. Entonces aquí tenemos ish, asher, lo. Es una expresión difícil de traducir, ya no me acuerdo dónde la saqué. Pero, ¿qué querría decir, Felipe? ¿Hola? Estos. Sí, Es una expresión difícil, te estoy crucificando. Ni yo la entiendo, hay que verla en su contexto. Pero ish quiere decir un hombre, ¿verdad? Un varón, un varón que, estos, a él, porque aquí es la preposición le, que quiere decir a, para, y esto es el pronombre o el adjetivo demostrativo, perdón, posesivo, a él. Entonces aquí dice literalmente un varón que estos a él. ¿Sí? Así dice. Hay que ver dónde, en el contexto. Un hombre que, eh, un hombre a quien pertenecen estas cosas. Yo creo que sería el sentido más, digamos, más claro. Un hombre que estas cosas a él, ¿verdad? Un hombre a quien pertenecen estas cosas. Habría que ver de dónde lo saqué, pero ya no me acuerdo. Yadi, estás muteada. Ay, perdón. Sod, Sod Asher, Sod Asher, la, la Vijim, Lee también esta. La, le, la, vi, la, I, Jim, vi, Jim, la, le, vijim. La, le, vijim. la, la Vijim, Ujú. la Vijim, la ¿Y qué son? Vijim. Le, vijim. Los ¿No? levitas, ¿no? Nos Exactamente. había Los dicho levitas. usted. Ajá, Ajá. los Y la, levitas. pues es el pronombre, la Y el preposición sot, le, que nos había dicho a, ahorita. o para Ajá, los levitas, ¿verdad? Está en plural, para los levitas. ¿Y entonces qué dice aquí? ajá. Eh, eso o esto para los levitas. Exactamente. ¿Qué? En femenino, ¿verdad? Asher. Esta, porque, bueno, quién sabe Es de qué está esa, hablando, ¿verdad? Por esa o ejemplo, esta. Ujú. sí. ¿Qué es para los levitas? Y habría que Esta meterle que el es verbo para ser. los levitas. Ok. Esta cosa que es para los levitas. Bueno, Jerónimo,
Ujú. Im, ken, lama, se, anohim. Ajá. Eh, ¿Qué es, También te es estoy con, clasificando. Im im, es un con, condicional. Sí, sí, sí. sí, Ken, ken, que, ken a- quiere decir a- así, alguien, así. así, Si así, sí, eso quiere decir im ken. sí, así, Ujú, para, ¿para es, qué? ¿Para exacto. qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué eso? Ajá, A no, sí. nosotros, No, no, no. a usted, No. a, no, Anoji es lo es mismo que a ani. ellos, a Es lo mí, mismo que ani. que a mí, Es lo mismo que sí, ani. Mi ani. ¿Quién soy yo? yo, Ani también puede ser ¿quién? anoji. Ajá, Entonces yo, dice, sí, eh, sí que, o para qué, sí que, si así, sí, sí así, ¿para qué? ¿Para, para qué esa? ujú, A mí, o eso a mí, yo no. Es el pronombre yo, personal yo. a Sí, yo, sí. A ver, ahora ármalo. Literalmente lo sí, tradujiste bien. Si así, sí, ¿para qué a mí, ¿para qué? esto Sí, yo? esto yo, o sea, ¿para qué quiero esto? ¿O para qué es esto? Más trascendental. ¿Para ¿Para qué? qué ¿Qué soy yo? soy yo? Sí, ¿para qué ¿Para soy? qué soy yo? Sí, ¿para qué soy yo? Y esto tendríamos que alargarlo así. Si esto es así, Si ¿para esto qué es soy yo? ¿Para qué yo, existo? Si esto es así, ¿para qué existo? ¿para, para qué soy yo? ¿Para qué existo? ¿Para qué soy? Pues, ¿para qué existo? Mm, Sí, no son de los saqué, ¿no? Pero podría ser de Job, ¿no? De sus múltiples quejas. Si Si esto es esto así, es ¿para así, qué? ¿para qué soy yo? ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? Sí. Si esto es así, Pero está bonito, ¿eh? está duro, Sí, está Está, está duro. fuerte. Yo creo que está viene de bonito. Job. Yo creo que viene de Job. Bueno, y ya se acabó. Yo, ya llegamos y Se acabó la clase. Ahora, bueno, se acabó el tema. Ahora vamos a ver un adelantito de el verbo, ¿verdad? Esta lección es una panorámica de lo que es el verbo, para que se den una idea de lo poquito que tienen que aprender, ¿verdad? sí, El verbo bueno, consta habitualmente de una raíz de tres letras, ¿verdad? Hay verbos que tienen cuatro consonantes, ¿verdad? O una de las letras que son de las consonantes se convierte en vocal y entonces ya tenemos nada más dos consonantes. Sobre todo una yod o una vav se convierten en vocal y entonces ya nomás me quedan dos consonantes. Pero normalmente los verbos tienen tres consonantes, ¿verdad? Existen dos grupos de verbos, dos tipos. Al primero pertenecen los llamados verbos fuertes, ¿verdad? Que conservan las radicales, o sea, las consonantes, en todas las conjugaciones. Ya hemos dicho que las consonantes débiles, pues son la vav y la yod sobre todo, son consonantes débiles. Pero luego también tenemos las guturales, ¿verdad? Que no pueden recibir sheva simple y que no pueden llevar dagesh fuerte y entonces tenemos que hacer malabares cuando la raíz verbal exige que le pongamos un dagesh fuerte o un sheva a esa consonante. Dado que entonces no les puedo poner
a las guturales ni Sheva simple ni Dagesh fuerte, entonces las conozco como consonantes débiles. Entonces las consonantes débiles son las guturales, pero también la yod. ¿Por qué? Porque la yod puede convertirse en vocal y dejar de ser consonante. Lo mismo que la va puede dejar de ser consonante y convertirse en vocal. Y entonces ya es una consonante débil. Entonces todos los verbos que tienen una yod, una va o una gutural son débiles, verbos débiles. Pero hay otras consonantes que también consideramos débiles porque son volubles o son hipocritonas y pueden desaparecer tranquilamente, como la lame, en algunas ocasiones desaparece, sí, desaparece. Y la nun, también la nun a veces hace mutis. Ya, pero aquí debe haber una nun, sí, pero se fue. ¿Ah? Claro, a la hora que se va, pues tiene que dejar normalmente un dagesh en la siguiente consonante o alargar la vocal anterior. Pero los verbos que tienen tres consonantes fuertes son verbos que permanecen invariables. Y es uno de esos vamos a tomar como modelo para aprender a conjugar. Y luego las demás conjugaciones, pues van a ser verbos que tienen una debilidad, pero hay verbos que tienen dos debilidades, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, una gutural y una yod, y hay verbos que tienen tres consonantes débiles, por ejemplo, el verbo hayá, ser o existir, hayá, que es el verbo de donde viene el nombre de Yahvé, ni, ejye, asher, ejye, mire, yo seré el que seré. Eh, bueno, el verbo haya tiene una G y luego una yod y termina con una G. La G es débil porque es gutural y la yod es débil. Entonces hay verbos que tienen tres letras débiles y luego esos son los que nos presentan más problemas a la hora de conjugar. No quiere decir que las conjugaciones sean caprichosas, no. Lo que pasa es que a veces las consonantes son débiles y eso me genera ciertos cambios, ya sean las consonantes, ya sea en las vocales o en ambos. Y entonces el segundo tipo de verbos son los que llamamos verbos débiles, ¿verdad? Los cuales en el curso de la conjugación a veces pierden por elisión o por asimilación una o más de sus radicales, ¿sí? ¿Sí? O pues generan cambios vocálicos diferentes de la conjugación modélica porque se trata de una cultural que no puede llevar un Sheba simple, por ejemplo, o no puede llevar un Dagesh, y eso me cambia la vocalización, ¿verdad? Hay otra manera de dividir los verbos, son los verbos activos, los verbos que expresan una acción, y hay los verbos que llamamos estativos, ¿verdad? Que indican un estado. Por ejemplo, el verbo ser fuerte. Es diferente del verbo fortalecer, ¿verdad? Eh, o el verbo ser santo es diferente del verbo santificar, ¿verdad? En todo caso, hay verbos que son estativos, que indican más bien un estado, ¿verdad? Estar de pie, estar parado, pues no es una acción, ¿verdad? Es un estado. Eh, Y bueno, los verbos estativos toman cierta, digamos, manera de conjugarse, ¿verdad? La mayoría de ellos son activos, ¿verdad? Ahora, es verdad que los verbos estativos, pues pueden ser estativos en una forma, pero también pueden tener su forma activa. Por ejemplo, el verbo ser fuerte, pues digamos, en el modo normal es ser fuerte, pero tiene su forma intensiva que será fortalecer. Yo fortalezco. Bueno, los veremos un poco más adelante. Sí, Felipe. Estos verbos estativos generalmente van a estar acompañados del verbo ser estar. No, no, en la traducción los tenemos que traducir, los tenemos que Ah, poner ok. acompañados, pero Pero, no. o sea, por eso, en la traducción siempre van a estar acompañados del verbo ser Sí, estar. es lo más común, ¿no? Por ejemplo, ser fuerte, pues tendrás que ponerle ahí, ¿verdad? O estar parado.
¿sí? Sí, tienes razón. El verbo ser o estar va a acompañar a estos, en la traducción a los verbos estativos, pero no en el hebreo. Ya, en el hebreo ya está indicado con ser un verbo estativo que tienes que pensarlo con el verbo ser o estar, ¿no? El verbo difiere mucho de los verbos de las lenguas indoeuropeas en cuanto a modos. Solo tiene indicativo, imperativo, participio e infinitivo, ¿verdad? No tiene el subjuntivo como tenemos en el hebreo, en el griego o en el español, ¿verdad? Eh, eh, no tiene el condicional, que en griego se llama optativo, ¿verdad? En hebreo solamente tenemos el modo indicativo, que es la conjugación normal, que indica la acción, el imperativo, que es una orden, el participio, que es pues el adjetivo o el sustantivo que se deriva del verbo, ¿verdad? Amado, tenido, tenedor, teniente, amante, siente, el que tiene la propiedad de ser, el siente, ¿verdad? Es el modo participio, que es como en cualquier otra lengua, ¿verdad? Pero ya la veremos. De todas maneras, los modos son solamente cuatro en el hebreo, ¿no? Y como ya dijimos del indicativo, solamente tenemos perfecto e imperfecto. Entonces, no hay gran problema. El verbo hebreo indica principalmente el aspecto de la acción, ¿verdad? Que puede ser completa o incompleta, ¿verdad? La acción completa es el perfecto, se describe, se expresa con el tiempo perfecto. Es la opción, la acción perfecta. ¿Por qué? Porque ya se hizo, ¿verdad? Entonces ya está hecha, ya es perfecta. Eh, no se refiere a que sea perfecta moralmente, o no, no, no. Ya se hizo en cuanto a acción, pues ya quedó completa y ya está perfecto. Y en la incompleta, que sería el futuro, ¿verdad? Por eso les decía, son dos tiempos, perfecto e imperfecto. Convencionalmente, ese aspecto ha venido a indicarse con los términos de perfecto e imperfecto. Bueno, así les llamamos. Podríamos llamarle tiempo realizado y no realizado, completo e incompleto, pero le llamamos perfecto e imperfecto. El perfecto es la obra ya realizada, completa, y el imperfecto es la obra no realizada. Normalmente se expresa en futuro. No, en griego llamamos perfecto a lo que en español llamamos el antepresente, ¿verdad? Y el imperfecto lo llevamos al copretérito. No, no, aquí es otra nomenclatura. Perfecto es una acción ya realizada, completa, e imperfecto es una acción no realizada, no terminada. Bueno, eh, le ponemos en hebreo una especial atención a la cualidad de la acción, ¿verdad? Que se expresa de estos son, digamos, los, bueno, eh, Profesor, ¿podría regresar un poco a lo de los tiempos? Como que ahí me perdí, no entendí lo del tiempo, lo de perfecto, imperfecto. sí, dos tiempos tiene el indicativo en el hebreo, perfecto e imperfecto, ¿verdad? ¿Qué entendemos por perfecto? Aquel que se refiere a una acción ya hecha, ¿no? Por ejemplo, a la mujer dijo, pues es una acción ya hecha. Y entonces la ponemos en perfecto porque ya como acción ya está terminada, ya está hecha. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo seré el que seré, ani, ejie, asher ejie, utilizo el imperfecto del verbo haya, que es ejie. Yo seré, asher, el que seré, ani, ejie, asher ejie. El tiempo es imperfecto. Quiere decir que Dios no dice cómo su acción pasada o su nombre, no habla de sus acciones pasadas, dice, mi nombre es lo que yo voy a hacer,
Yo seré el que seré. Bueno, entonces Berlín. el tiempo es perfecto o imperfecto. Perfecto se refiere a toda la acción ya realizada y el imperfecto se refiere a una acción incompleta, ¿verdad? Son los tiempos que hay, ¿verdad? Podríamos llamarle tiempo completo y tiempo incompleto o acción realizada, acción no terminada, ¿verdad? O sea, yo estaría errando si entiendo el imperfecto como futuro. Seré. No, no está cerrando porque es la forma del verbo no realizado, la acción no Ah, realizada, ¿verdad? No es erróneo. Pero resulta que a veces se utiliza el futuro para hablar del presente, ¿verdad? Por ejemplo, estoy comiendo, pues no he comido, la acción no está realizada, ¿no? Entonces lo puedo expresar en futuro y así otras cosas, ¿no? Entonces, lo normal es el futuro, el imperfecto traducirlo como futuro y el perfecto como pasado. Ahora bien, en español tenemos el futuro y tenemos el antefuturo, ¿verdad? Lo mismo en griego. Tenemos el futuro y tenemos el, el futuro perfecto, ¿no? Yo habré dicho, ¿no? Ese tiempo no existe simplemente en hebreo, ¿verdad? Tenemos, digamos así, futuro y pasado. Pero a la hora de entender un enunciado hay que darle matices en español. Y puede ser que un perfecto lo traduzca como futuro o como presente o como un pluscuamperfecto o un imperfecto o un etcétera, ¿no? Porque el español me da mucha más versatilidad en las lenguas. El hebreo es muy duro en este sentido, ¿verdad? Pero lo vamos a ver sobre la marcha. gracias. Y hay aquí aspectos que tiene el verbo. Yo puedo hablar, puedo decir un verbo en la forma cal, digamos así las llamamos formas verbales. La forma cal quiere decir ligero, ¿verdad? Y es la forma básica que expresa la acción elemental indicada por el verbo. Pero luego tengo el nifal, que equivale a la voz pasiva o reflexiva del cal, ¿verdad? Por ejemplo, cal es matar, yo mato, cal. Nifal, yo me mato, puede ser reflexiva, ¿verdad? O puede ser pasiva, yo soy matado. Entonces, el, el cal puede ser en voz reflexiva o pasiva representada por el nifal. ¿Verdad? Lo que se llaman las voces en el griego, voz activa, voz media, voz pasiva. Sin embargo, el griego en este sentido tiene más formas. El piel es una forma que le llamamos piel, ya veremos por qué, que expresa un matiz intensivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo mato, eso está en cal, yo mato. ¿Cómo diría yo mato en forma piel? Yo recontramato, ¿verdad? Yo aplasto, yo este, destrozo. Es el piel, es la forma intensiva de matar, ¿verdad? Y el piel tiene su pasivo, que es el pual. Yo soy descuartizado, ¿verdad? El piel yo descuartizo, ¿verdad? El cal es yo mato. El piel intensivo yo descuartizo. En pual es pasivo, yo soy descuartizado. Y el jofal, perdón, el hit, pael, eh, piel es la forma intensiva, pual es la forma pasiva de la forma intensiva y el hit pael es la forma reflexiva. Yo soy destrozado, descuartizado. Entonces, nos podemos ubicar del piel al pual al hit pael. Este sería el activo, este sería el pasivo y este sería la voz media. Ya dijimos que el cal solamente tiene nifal, que equivale a la voz pasiva y a la voz reflexiva. El piel tiene su pasiva, que es el pual, y tiene su reflexiva, que es el hitpael. Y luego hay otra forma verbal que es el jifil, así le llamamos, ya veremos por qué.
es el verbo en forma causativa. ¿Y cuál sería el verbo matar en Hifil? Yo hago matar. Yo hago matar. Y el Jofal sería la voz pasiva. Yo soy hecho matar. El Jifil y el Jofal son causativos. No es que yo haga la acción, sino que hago que se haga la acción. Y tiene su voz activa y su voz pasiva, ¿verdad? Bueno, estas son las ¿El formas. Jofal? ¿Es el Jofal, Jofal es pasivo? sí, ¿Es pasivo? es el ¿Pasivo pasivo. de Es la el forma? pasivo del Jifil. Es el pasivo del Jifil. Es el pasivo de la voz causativa, de la Pasivo. forma causativa. ¿Ah? Jifil es yo hago matar, no es yo mato, cal, ni yo soy matado, ni fal, ni yo me mato, reflexivo, tampoco es intensivo yo destrozo, yo despedazo, ni es pual, reflexivo, intensivo pasivo, yo soy descuartizado, ni es el reflexivo de la causa del intensivo, que yo me descuartizo, ¿verdad? El jifil es causativo, yo hago matar, y el jofal es el pasivo, yo soy hecho matar. Eh, Me mandan matar. ¿No? Es un verbo desgraciadamente muy comprensible. ¿Y el último cómo sería, maestro? El La forma jitbael, intensiva pasiva. El Hitpael, sí. la forma De matar intensiva, la forma intensiva, sería, la forma intensiva reflexiva. Yo sí, me descuartizo. ¿Mm? gracias. Bueno, usando el verbo paal, que es el verbo hacer, ¿verdad? El verbo hacer, igual que asá, paal, hacer. De este verbo salen los nombres de las formas verbales, ¿verdad? Salen del verbo paal, ¿verdad? Que antes era como utilizado, bueno, como modelo de verbo y de ahí vienen los nombres de las formas verbales. Ya no se utiliza este verbo como modélico porque, como ven, tiene una debilidad, tiene una ay, dijimos, es una gutural. Las guturales son débiles. Entonces me generan problemas a la hora de conjugarlo, ¿verdad? Pero de todas maneras, el verbo paal dio nombre a todas estas formas verbales, ¿verdad? El verbo paal, bueno, es el que llamamos cal. Cal, aquí se nota menos la correspondencia. Pero, por ejemplo, cuando hablo del nifal, aquí está nifal. ¿Eh? Es el verbo paal, solamente con una ni antes. Nifal, el piel, pues es el verbo paal, pero con dos vocales diferentes. En vez de paal, es piel. Por eso se llama piel. Pual, pues es el pasivo del intensivo piel. Pual. Jifil, jifil. Es el verbo, ven las tres consonantes ahí. Claro, con la preformante ji. ¿Por qué aquí suena p? Porque está al principio y es una vegatquefat, entonces suena pu al, y lo mismo aquí pi el, y aquí suena como f, porque claro, no está al principio, no lleva dagesh. Entonces, nif al, pi el, pu al proceden del mismo verbo. Hif il, ¿por qué aquí suave? Pues porque no está al principio de la palabra, no lleva dagesh. Por eso suena como F. Hifil, la forma hifil y la forma hofal y la forma hit pael. Aquí sí, ¿verdad? Porque sigue a un sheva. Entonces el dagesh lo tengo que poner y suena p, hit pael. Bueno, en todo caso, los nombres de las formas verbales proceden del verbo paal, ¿verdad? Paal. Bueno, ahora vamos a hacer, ya, el significado
el verbo catal. El verbo catal hicimos la tercera persona masculino singular del perfecto. Entonces, catal es él mató, ¿verdad? Nifal, así se llama el verbo nifal, con el verbo catal es nictal. Nictal quiere decir él se mató, ¿verdad? O él fue matado, fue muerto. El piel con el verbo catal queda así, quitel. Quiere decir, él asesinó, destrozó, descuartizó, así, matar en forma intensiva. El pual, que es la pasiva, es el pual, con el verbo catal queda cutal. Cutal, él fue asesinado en la voz pasiva. Hifil es la causativa. De aquí viene el nombre, es hifil. Con el verbo catal es hictil. Él hizo matar. Es el causativo. Hofal, con el verbo catal es hoctal. Hoctal. ¿Por qué suena o es una kametz hatuf? Porque es una sílaba cerrada sin acento. Hoctal. Lo mismo acá. Hof-al. Sílaba cerrada sin acento. Por eso la kametz es kametz hatuf y suena o. Jofal, con el verbo catal es hoctal y es la voz pasiva de la causativa. Él fue hecho matar. La voz activa, él hizo matar. En voz pasiva, él fue hecho matar. Y el hitpael, con el verbo catal, es hitkatel. Hitkatel. Y es la voz reflexiva del intensivo, ¿verdad? Él se mató, se descuartizó o fue matado violentamente, ¿verdad? Voz pasiva o en reflexiva, ¿verdad? Se descuartizó, se mató, se hizo pedazos. Decimos así, un accidente muy feo, se hizo pedazos. O fue hecho pedazos, ¿no? Puede ser también voz pasiva. Bueno, esos son los nombres, ¿verdad? El cal no procede exactamente del verbo pal, pero no importa, los demás sí, vienen nifal, piel, pual, jifil, jofal, hitpael, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, ay mamá, ah, yo les quería mostrar el sistema verbal, pero aquí no voy a terminar aquí y les voy a mostrar el sistema verbal porque es una clase, digamos, introductoria. Entonces, permítanme, les muestro aquí. El cuadro del verbo. Nada más tienen que aprenderse esto. Ánimo. Nada más esto y ya saben el verbo. Esto no es para que se lo aprendan. Esto es nada más para mostrarles que yo sí sé, para presumirles, ¿verdad? Aquí tenemos arriba la forma cal, nifal, piel, pual, jifil, jofal, hitpael, y luego les pongo aquí el verbo estativo cal, como que se conjuga un poco diferentemente. Entonces aquí tenemos el verbo catal, en cal, catal, tercera persona masculino singular. En hebreo es diferente la tercera persona femenino singular, catal y sería catla. La segunda masculino singular, catalta, tú, varón, mataste. Segunda femenino singular, tú, mujer, mataste, catalt. Y la primera común singular, yo sea varón o mujer, catalti. La tercera persona común plural es catlu. La segunda persona masculino plural, ketaltem. La segunda persona femenino plural, ketalten. Y la primera persona común plural,
catalno. Como ven, la primera persona común del singular siempre va a ser igual para el masculino y el femenino, y lo mismo la primera persona del plural siempre va a ser igual, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el imperfecto. La primera persona va a ser igual en el singular y va a ser igual en el plural. ¿Y en qué se distingue el imperfecto? Pues miren, aquí se ve claramente que el imperfecto lleva una preformante, ¿verdad? Entonces ya puedo yo concluir que cuando el verbo empieza con la consonante normal del verbo, está en perfecto, mientras que si empieza por una preformante, pues está en imperfecto, ¿verdad? Entonces ya me aprendí el cal. Catal, catelá, catalta, catalte, catalti, catelú, cataltem, catatel, catalno. Tictol, 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 tictelí, ectol, tictelú, tictolna, tictelú, tictolna, nictol. Y ya me lo aprendí. El cal, ¿ven? Y luego tenemos que conjugar también el nifal. El nifal siempre, como su nombre lo dice, vaya a llevar una nun inicial, ¿verdad? Esta es una preformante, sí, pero es una preformante que viene no porque sea perfecto, sino porque el verbo es nifal. Nictal, nictelá, nictalta, nictalte, nictalte. Nictelú, nictaltem, nictaltel, nictalno. Gi, catel, ticatel, 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 eh, perdón, Gicatel, Ticatel, Ticatel, Ticatelí, Ecatel, Gicatelú, Ticatalna, Ticatelú, Ticatalna, Nicatel, Nicatel. Y ese es el nifal. Yo me mato. Piel es quitel, quitel, quitilá, quitel, quitelá, quitalta, quitalto, quitalte, quitelú, quitaltem, quitalten, quitalno. Yecatel, tecatel, tecatel, tecatelí, acatel, chicatelú, tecatelna, tecatelú, tecatela, necatel. No se lo digo para abrumarlos, no, eso lo vamos estudiando poco a poco, poco a poco. Más bien estoy mostrándoles que no es tan complicado, porque vean cómo la conjugación es regular. Catal, catelá, catalta, catalte, catalti. Nictal, nictelá, nictalta, nictalto, nictalti. Quitel, quitelá, quitalta, quitalte, quitalti. Pual, cutal, cutelá, cutalta, cutalte, cutalti. Jifil, jictil, jictilá, jictalta, jictalte, jictalti. Jofal, joctal, joctelá, joctalta, joctalte, joctalti. Hitpael, hitcatel, hitcatelá, hitcatalta, hitcatalta, hitcatalti. Eh, eh, Vamos, las terminaciones de la tercera femenino, etcétera, pues son regulares, siempre son las mismas, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? Pues aquí, por ejemplo, le añadí nick y aquí las consonantes, las vocales son ki, e, en vez de ka, tal, ki, tel. Pues su nombre lo dice, es pi, el, por eso pi, el, ki, tel. Cutal, por eso su nombre dice cutal, ¿verdad? En fin, esto es la pronunciación del verbo, la conjugación del verbo regular, perfecto e imperfecto. Y luego viene el imperativo, decíamos que el verbo tiene imperativo y luego tiene infinitivo y participio, ¿verdad? Las demás formas son mucho menos importantes, pero bueno, hay que conocerlas y las vamos a estudiar. Pero es básicamente eso que estoy enmarcando, es lo que hay que aprenderse del verbo regular. Sabiendo conjugar el verbo regular, no tiene problema los verbos débiles, ¿verdad? Porque bueno, a ver, les voy a mostrar un ejemplo. El verbo regular, el verbo fuerte, lleva una dagesh, ¿lo ven? En la segunda radical en el piel, en el piel. Y fíjense que en el piel siempre lleva un dagesh en la segunda radical, lo mismo en el pual, porque es el pasivo del piel, y lo mismo en el hitpael, que es el reflexivo del piel. Siempre voy. Ahora, ¿qué pasa si nuestra segunda radical es una gutural? Ah, ¿verdad? No puedo ponerle dagesh. Y entonces, ¿qué va? Me va a provocar un desorden, porque no le pongo dagesh, pero entonces tengo que alargar la vocal anterior. Uf. ¿Es irregular? No, no es irregular. Lo que pasa es que el verbo es
débil, ¿verdad? Y así demás cosas, ¿verdad? Que tenemos que ir descubriendo de los verbos débiles, que los verbos débiles pues hay que aprender a conjugarlos, ¿verdad? No todos, pero hay que conocer algunos modelos para que sepamos cómo conjugar ese tipo de verbos débiles. Bueno, esto es el, el sistema verbal, ¿verdad? Y ese es el verbo regular, en perfecto y en imperfecto y en sus formas, ¿verdad? Estas son las formas del verbo, eh, como le he mostrado. Bueno, quise yo mostrarles todo esto, porque es lo que nos falta. Todo este trimestre que sigue vamos a dedicarnos al verbo, todo el trimestre, este, Está bien. porque pues sí, hay que conocer el verbo, ¿verdad? Como cada vez más en las clases vamos a dedicar más tiempo a traducir. ¿Por qué? Porque ya manejando el verbo, pues ya les puedo poner enunciados con verbo, ¿verdad? Y entonces ya eso nos posibilita hacer más traducciones de la Biblia. Ya conforme vamos avanzando en el curso, vamos traduciendo más. Es importante que repasen, ¿verdad? El vocabulario, que los pronombres personales independientes, los pronombres personales sufijos, el sustantivo masculino, femenino, el estado constructo, singular y plural, y ahora los verbos, ¿verdad? Este cuadrito, si no tiene nada que hacer entre 2 y 4 de la mañana, Ujú. apréndase a a conjugar el cuadrito, pero lo vamos a ir viendo, ¿eh? Tampoco es que para mañana ya lo tenga que saber, pero espero haberles dado un panorama completo del verbo al cual le vamos a hincar el diente en el trimestre que sigue. ¿Qué les parece? Ujú. Hola. Sí, Muy Felipe. bien. Muy bien, maestro. Quiero llorar, pero muy bien. Qué bueno. Muy bien. Empiece a llorar. Nadie está viendo mis lágrimas. Empiécele. No, tiene su chiste el hebreo, pero lo más chistoso del hebreo es no darse por vencido. O sea, seguir leyendo, seguir practicando. Y bueno, para eso está la clase, ¿verdad? No le entiendo por qué esto es así. Bueno, pues lo, lo descubrimos, buscamos el diccionario, que ya les voy a enviar un diccionario, buscamos una gramática, por qué es así. Estos apuntes que les he mandado, pues es la gramática básica del hebreo. Y les voy a seguir mandando apuntes, y a esos pueden ir recurriendo cada vez, ¿verdad? No se trata de saberlo todo a la primera, pero sí, mientras más repasen, es más fácil el hebreo. Mientras más repasen, es más fácil. ¿Por qué? Pues mágicamente todo se vuelve sencillo si podemos leer, si tenemos una idea de si es un pronombre, un artículo, qué tipo de verbo es, en qué forma está. Bueno, sí, perdón, Felipe. Sí, Tururú. sí, gracias, doctor. Bueno, hay dos cuestiones. Primera, eh, para los de aprendizaje lento, nos va a enviar estas dos lecciones que trabajamos el día de hoy, 15-16, Sí, y la tabla de verbos que nos mostró al final. sí, Y la lección siguiente nos lo mandaría también antes o sí. Es la 16, es el verbo cal, ¿verdad? Es el verbo. Ya vamos a empezar con el cal repetir. perfecto, y luego el cal imperfecto, y luego el cal imperativo, y vamos a ir digiriendo forma por forma, ¿verdad? Del verbo regular. Nos vamos a tardar una buena parte ahí del trimestre porque sí, lo vamos a ir viendo detenidamente, cada uno, ¿verdad? Este cuadro no tiene la función de que se lo aprendan ahorita, nada más de que vean, pues, dónde estamos parados, ¿verdad? La próxima lección nos vamos a dedicar al cal perfecto, nada más, cal perfecto. Al puro cal perfecto. Entonces sí nos enviaría las dos Sí, lecciones y la tabla de verbos. sí. Ok, muchas gracias.
¿Listo? No más reacciones. No, pues yo sería la única inquietud, no sé. ¿Cómo? No te escuché. Para mí nada más era la única Ah, inquietud, la de las lecciones, la tabla de verbos, no los demás compañeros, no sé. Sí, igual ver las lecciones para repasarles un poquito. sí, no pierden el tiempo. Si repasan, no pierden. Es que, miren, yo he aprendido las mismas cosas 10 veces. Yo no, el hebreo no lo hablo, no lo practico, ni me interesa. Y se olvidan las cosas. Eso ya me lo sabía, me lo aprendí 10 veces y me lo tengo que volver a aprender. Pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto más si no lo practicamos? Pero bueno, si lo practicamos, podemos ir leyendo cualquier cosa de la Biblia y sabe diferente si incluso el Nuevo Testamento que está en griego, sabe diferente si se conoce el hebreo, porque detrás del griego del Nuevo Testamento está un pensamiento normalmente en hebreo. Entonces dice, ah, caray, aquí el autor está escribiendo en griego, pero pensando en hebreo o en arameo. Y mientras sepamos más, pues más, más sabor le encontramos a las expresiones, a las palabras, a los enunciados. Y también más podemos diferir o entender por qué se traducen de determinada manera, ¿no? Que a veces dicen, no, híjole, a mí no me gusta esta traducción, pero por lo menos entiendo por qué lo traducen así. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana y agarramos camino ya con el verbo. ¿Sale? Javier, Sí, Javier, sí, espera tantito para un asuntillo, pero aparte, ¿cómo no? breve.